9:34, continuamos acá por 14 bis, siempre por Sónica Más. Lo prometido al comienzo del programa, cuando hablamos sobre las elecciones provinciales y el fallo de la Corte Suprema vinculado a Tucumán y San Juan, donde suspendió las elecciones en la categoría de gobernador y vicegobernador, objetando las candidaturas de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Luis Mansur en Tucumán. Interesantísimo escuchar en este momento algunos conceptos de Andrés Gil Domínguez, él es abogado constitucionalista. Para mí una voz de referencia, porque lo advertí al principio, no está parado ni de un lado ni de otro de la grieta y eso ayuda también a comprender mejor las cosas. Así que le damos la bienvenida a Andrés a 14 bis y gracias por tu tiempo, Andrés. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. A ver, antes que nada, que nos expliques a ver si es válido que la Corte Suprema de la Nación tome injerencia de esta manera en la elección de alguna provincia, como fue el caso de San Juan y Tucumán. Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2013, en el caso de Santiago del Estero, y cómo se ha ido desarrollando el derecho convencional, esto es, las interpretaciones y aplicaciones que hacen los órganos que tienen por función justamente aplicar e interpretar los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, es posible que la Corte Suprema de Justicia intervenga de forma directa en sus competencias originarias sin que tenga que pasar por las instancias previas antes que la Corte intervenga, para analizar si ciertas interpretaciones que se han hecho en sede provincial de constituciones que tienen un límite a la reelección indefinida, estableciendo una sola reelección o dos reelecciones, gobernador y vicegobernador, si estas interpretaciones en el fondo lo que hacen es estar habilitando reelecciones indefinidas que esos convencionales constituciones provinciales no quieren habilitar. Porque en esta interpretación del principio republicano, los convencionales constituyentes establecieron un límite. Y si ese límite se está violando y en sede provincial no se le pone un tope a ese límite establecido, entendiendo así el principio republicano, entonces sí la Corte puede intervenir. Después tendrá que ver y analizar si esas interpretaciones son posibles o no, o son constitucionalmente imposibles en cuanto a haber habilitado ciertos candidatos, pero que formalmente puede intervenir. Bien. A ver, Andrés Gil Domínguez, además de ser abogado constitucionalista, es hincha de Boca y es un asiduo comentarista en redes sociales. Y vi un intercambio que me llamó la atención en estos días con una colega nuestra, con Patricia Blanco, donde Patricia Blanco decía que el fallo de la Corte es el penal a River en el Superclásico y depende para uno de cómo lo veas, si fue penal o no, depende si ganaste o perdiste. ¿Qué opinas vos de esta intervención de nuestra colega Patricia Blanco, Andrés? Está muy buena la analogía que hace Patricia, porque indudablemente lo que se discute en términos de quién va por un lado y quién va por el otro no es lo jurídico, sino es lo político. Esto es, la Corte tuvo la posibilidad, en esta causa o en otras causas que se iniciaron antes, hay una causa igual a la que resolvió ahora, que se inició en diciembre del año pasado, 1 de diciembre del año pasado. Entonces la Corte tuvo la posibilidad de resolver la cuestión de fondo. Esto es decir, estos candidatos están o no están habilitados conforme una interpretación republicana de las normas constitucionales provinciales. Y de esta manera se hubiesen hecho los comicios de forma regular y normal. Es decir, ¿la Corte lo podría haber resuelto en diciembre a esto? No sé si en diciembre, pero con la debida antelación para que estas elecciones se hubiesen hecho con candidatos habilitados no por la interpretación de la Corte. De todas las que tenía, de todas las variables de decisión jurídica con impacto político, la que eligió es la menos idónea y la que más daña el sistema democrático, porque suspendió a 5 días elecciones, que es un hecho muy grave, suspender elecciones y que el pueblo no vote, no decidió si los candidatos estaban habilitados o no estaban habilitados,
no se sabía cuándo lo iba a resolver y cuándo el pueblo de San Juan, el pueblo tucumano, iba a poder elegir a sus autoridades locales. Posibilitó consciente e inconscientemente que la oposición se apropiara del fallo, si era propio, como si la oposición, si la Corte fuera parte de la oposición, y generó una ruptura que yo no sé si es definitiva, porque política nada es definitiva, pero una ruptura muy grande con el Partido Justicialista, no con el gobierno ni con el kirchnerismo, con el Partido Justicialista. Entonces me parece que de todas las opciones utilizó la menos idónea en términos políticos, por eso hay que ver cómo se lo ve. Si fue penal o no fue penal. Para la oposición fue penal y lo disfrutó. Para lo que no es la oposición, no fue penal y fue un escándalo. Me pongo los que estamos en el medio, los que por ahí somos neutrales en este partido, y yo cuando reviso los antecedentes tanto de Mansur como de UNIAC, veo que están en el binomio de poder de sus provincias en algunos casos hace 4 mandatos consecutivos y otros hace 5. Entonces, me resulta, el fallo lo interpreto como viene a poner un límite y a establecer un principio básico del sistema republicano, que es impedir la perpetuidad en el poder, pero a su vez coincido con un timing para hacerlo que no solamente tiene la gravedad de impedir que el pueblo vote, sino que es un daño económico inmenso, porque tengo entendido que tanto en Tucumán, sobre todo en Tucumán, donde hay listas colectoras, se tienen que reimprimir un montón de boletas y estaban hablando de pérdidas de 5.000 millones de pesos. Digo yo, y esto también es la pregunta, Andrés Gil Domínguez, invitado a ese congreso, a ese grupo de abogados a los que convocó el presidente para debatir una eventual reforma judicial. Digo, ¿no es momento oportuno de por ahí de parar la pelota y de que por lo menos se empiece a debatir en la Argentina de unificar criterios a la hora de por lo menos el sistema electoral, las votaciones, las fechas, y que sea idéntico en todo el país y no con la autonomía de cada provincia? Son 3 preguntas. En primer lugar, yo creo que Mansur y UNIAC no están constitucionalmente habilitados para ser candidatos, porque la interpretación que los habilitaría, en el fondo, implicaría que vos, intercambiando los cargos de gobernador y vicegobernador, te podés quedar para siempre en el poder. Y eso no es la lógica de una norma constitucional que impide la reelección indefinida, o que no la habilita. Bien. La segunda pregunta es que me parece que las provincias tienen que tener la capacidad de decidir si quieren ir con las elecciones nacionales o si quieren ir en fechas distintas. Porque justamente el federalismo implica muchas veces, y es sano esto, desligar las elecciones provinciales de elecciones nacionales, algunas constituciones provinciales lo tienen expresamente incluido, para que lo nacional no se chupe todo o desdibuje lo local, los temas locales, que son distintos. Y en cuanto a la necesidad de parar la pelota, quien tiene que parar la pelota es la Corte Suprema de Justicia, para eso está. Ahora, si la Corte Suprema de Justicia se sube una moto en vez de parar la pelota, el daño a la democracia es muy grande. Clarísimo. Andrés, como siempre, gracias por tu tiempo. Siempre nos ayudas a aclarar este tipo de cuestiones y me pareció oportuno por lo menos tenerte unos minutitos con algunas reflexiones por lo que fue el fallo de la Corte, la falta de timing de la Corte también con respecto a estos 2 fallos en lo que tiene que ver con San Juan y con las elecciones en Tucumán. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, tengan muy buen día. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, pasó aquí por 14 bis. Pasillos sindicales, los chimentos en los gremios y las últimas novedades relacionadas a salarios y